Hola. En el video sobre la falacia de generalización apresurada, al inicio decía que la realidad es confusa y enrevesada y que nuestra comprensión de ella también es confusa y enrevesada, ¿cierto? Y es precisamente sobre esa confusión de la realidad que diseñamos el contenido esta vez. Aunque tal vez no sea específicamente confusión, ¿sí? Y se nos ocurrieron dos imágenes que podrían ayudarnos a introducir el tema y a explicar a qué nos referimos con confusión de la realidad. Imaginen por favor en una primera ilustración una guitarra con su mástil y las cuerdas de ese mástil de la guitarra. Las cuerdas son definidas, 6 digamos, pueden ser 8, 10, en fin, pero digamos que son 6 cuerdas de la guitarra, están templadas, separadas paralelamente, tienen una función específica, definida, ¿sí? No están, digámoslo así, interconectadas. Y si volviéramos dentro de 6 meses, dejásemos la guitarra en un cuarto, qué sé yo, no hay animales en él, no hay un terremoto, no entran ladrones, ¿sí? Y volviéramos al cuarto 6 meses después, probablemente encontraríamos, por lo menos en términos superficiales o lo que nos alcanza a la vista, la misma guitarra. Ahora imaginémonos por favor una planta que lleva en una maceta, en un matero 6 meses, y saquémosla del matero. Lo que encontraríamos muy probablemente es que la raíz ha derivado en muchos rizomas, y rizomas y raíz han abrazado la tierra y se han convertido en la misma cosa con la tierra. Los rizomas son muchísimos, son difíciles de cuantificar, están interconectados, son frágiles, ¿está bien? Lo que vemos cuando vemos una planta con sus rizomas abrazando la tierra y lo que vemos cuando vemos una guitarra son dos fenómenos significativamente diferentes. El asunto es que muchas personas cuando ven la realidad ven la guitarra con las cuerdas definidas y no el matero con sus rizomas, la planta con sus rizomas, y sospechamos que la realidad se parece mucho más a esto que a esto. Es decir, hay personas para las que la realidad parece simple o se les presenta de manera simple, ¿está bien? Y para esas personas fenómenos tan comunes, digámoslo así, como el gusto entre dos personas o el odio, son fenómenos que pueden reducir a una o dos variables, ¿está bien? Le gusta porque trabajan esto, o porque tiene esto, o lo odia porque es indígena, o es negro, o es policía. Y en ese porque parece estar resumida las razones que explican el amor, el gusto o el odio. Y pues sospechamos que difícilmente un cuerpo se entregaría al amor o al odio por una o dos variables o por razones fáciles de reducir, ¿sí? Y sobre esto va un poco entonces este asunto, y es que en la vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestros cerebros, en nuestras vecindades, escuchamos frases como Uribe o Duque son los culpables de todo, ¿sí? O las protestas sociales son la prueba de que la guerrilla se tomó el país, o el problema de la humanidad es el odio, o la fe nos salvará. Una vez más, estamos pensando siempre en personas honestas que dicen esto de manera sincera y que, digámoslo así, de corazón creen esto, ¿no? Cuando yo digo de corazón, simplemente es una forma de reafirmar que en efecto hay convicción en esas afirmaciones. Y pues el asunto es que este tipo de afirmaciones es muy probable que sean producto de lo que se conoce como el sesgo de información, de simplificación, perdón. El sesgo de simplificación. El sesgo de simplificación es uno de los muchos sesgos cognitivos. Sesgar es cortar, es limitar, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sesgo cognitivo? Los sesgos son, digámoslo así, como atajos que el cerebro toma. Son estrategias que el cerebro, no, digámoslo así, no tú o no yo, sino que el cerebro en el que habitas tú o en el que habito yo, digamos, ¿sí? Ese cerebro busca estrategias para tomar decisiones rápidas, para la toma inmediata de decisiones, ¿sí? Esas estrategias para la toma inmediata de decisiones implican cortar los datos que la realidad me da para poder tomar una decisión rápida. Digamos que la característica fundamental de los sesgos cognitivos es que no son racionales, no son deliberados, ¿sí? Digamos que lo que nos sucede con ellos es que
en condiciones en las que tenemos que actuar de manera rápida, parece insensato sentarnos a deliberar mucho sobre las variables que afectan la realidad, ¿cierto? En ocasiones no podemos dedicarle mucho tiempo a analizar cosas, a recolectar información y a sopesarla, a hacer pruebas y a construir una mejor versión de la realidad, ¿sí? Es más o menos sencillo, y es en este contexto de explicaciones estar seguros de que la gente que está en una plaza europea acostada haciendo un paro, todas son guerrilleras. Yo tengo dos alternativas: decir esas personas son guerrilleras, o entrevistar una a una. Si ella me dice, no, yo soy empleado de una metalurgia, llamar a la metalurgia, averiguar si sí, igual podría ser una guerrillera si es empleada de una metalurgia. Es decir, el trabajo, el exceso, el desgaste que me implica verificar cada una de las proposiciones que me da una persona para corroborar si son o no guerrilleras, ¿sí? Es tan desgastante, es tan problemático para mí, que tal vez simplemente decir son guerrilleras, ¿sí?, sea una mejor salida. Y ojo, el asunto fundamental de los sesgos es que hay una propensión psicológica a esa facilidad, ¿sí? Y en eso consiste el sesgo específico del que hablamos, que es el sesgo de simplificación. Entonces, hay sesgos de muchos tipos. En este caso, el sesgo de simplificación es una propensión a eliminar la sensación de complejidad. Sí, como explicar el amor puede ser mucho más complejo, como explicar el odio puede ser mucho más complejo, hay una tendencia irracional a preferir las explicaciones fáciles, ¿sí? Una trampa, digámoslo así. Entonces, es una tendencia que en últimas nos invita a quedarnos en la superficie de la explicación de la realidad, ¿sí? Y el asunto, una vez más, es que muchas veces no nos estamos dando cuenta de que hacemos eso, ¿sí? Un paréntesis acá. Con la irracionalidad, con las falacias, con los heurísticos, con los sesgos, sucede algo, y es que vamos a empezar a verlo con las intervenciones o con los videos que voy a seguir haciendo yo, producto del trabajo con el grupo, que amigas y amigos van a hacer cosas muy parecidas. Pronto vendrá un contenido sobre falacia de causa falsa y verán cómo se parece mucho la falacia de causa falsa al sesgo de simplicidad. Pero siempre hay sutilezas que hacen que todo sea distinto. Este sesgo de simplicidad se va a parecer un poco al sesgo de confirmación, del que espero hablarles pronto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cometemos errores, no cometemos un solo error. Regularmente, o no siempre cometemos un solo error. Regularmente cometemos muchos errores. Estamos cometiendo muchos errores siempre, y es precisamente por eso que consideramos que es importante reconocer qué tipo de errores cometemos. Pues para estar alertas, para saber que es posible que lo estemos cometiendo. Y entonces aquí va la recomendación específica. ¿Cómo nos enfrentamos al sesgo de simplicidad? Es decir, ¿cómo evitamos, cómo reducimos la posibilidad de seguirnos equivocando, incurriendo en ese sesgo, una vez más, ya que no es intencional? Entonces uno diría, bueno, ya que yo no me doy cuenta que lo hago, pues entonces ¿cómo saber que lo estoy haciendo si no me doy cuenta? Y pues el paso fundamental con como con todos los sesgos, es primero reconocerlos, saber que existen. Ya que sabemos que existen, es posible que estemos alertas a eso. Ahora, en el caso específico del sesgo de simplicidad, pues empecemos a dudar de las explicaciones que damos de la realidad, ¿sí? Entonces, claro, es muy fácil si tu pareja te deja, ¿cierto?, decir, es que me dejó por bobo, o por tonta, o porque prefiere los manes con plata, o porque prefiere los manes muy lindos. Y lo digo porque cuando veo su nueva pareja, me doy cuenta que su nueva pareja es una persona mucho más bella que yo, o tiene más dinero que yo. Entonces resumo la explicación, la causa de ese fenómeno, la resumo de manera simplificada, ¿sí? Entonces hay una tendencia, una vez más, a esa simplificación. Pues bueno, empecemos a evaluar qué creemos y en qué medida nuestras creencias sobre la causa de los fenómenos, en qué medida son explicaciones simples, en qué medida tal vez la realidad la estamos viendo como 6 cuerdas paralelas, tiesas, templadas de una guitarra, y no como un rizoma. En esa misma medida, tal vez eso nos ayude a atacar la pereza que tenemos, digámoslo así, congénita, no necesariamente congénita, pero es la pereza biológica que tenemos de expandir nuestra comprensión de la realidad. Y aparte de eso, ¿qué exige este sesgo? Dedicarle tiempo a la realidad.
dedicarle tiempo. A veces es mucho más cómodo emitir juicios que analizar, que leer, que buscar información para alimentarse sobre más datos y entonces combatir la pereza con información y con otras perspectivas. Son formas de atacar el sesgo de simplicidad, ¿sí? De simplificación, perdón. Y digamos, la consigna fundamental es entonces dudar. Dudar es la única herramienta que nos va a permitir hacerle frente a este tipo de sesgos. Eso es todo, ¿sí? Una vez más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, sea cual sea la plataforma por la cual tú estés viendo esto, ustedes estén viendo esto. Estamos convencidos de que la fragilidad que tienen hoy nuestras instituciones académicas, nuestros sistemas educativos, quizás sea, ante ella, quizá no solamente vamos a estar pasivas o pasivos, sino que quizá podamos encontrar mecanismos para enfrentar esas fragilidades y quizá tal vez sea también tarea nuestra promover, construir mejores herramientas de aprendizaje colectivo. Muchas gracias.